Por el contrario, les enseña otra cosa que es bíblica. ¿Qué le enseña el apóstol Pablo a la iglesia, amigos y amigas que están acá? En el capítulo 9 de 1 Corintios 9, 1 Corintios 16, 2 Corintios 9. ¿Qué le enseña el apóstol Pablo? A ofrendar. A ofrendar, excelente. Está claro, ¿cierto? Mira cuántos hermanos están claritos. Dios ama al dador alegre, no al diezmador alegre. Pablo siempre enseñó a ofrendar, no a diezmar. Ahora pregunta, ¿Jesús enseñó a diezmar? Mira la pregunta, que interesante. ¿Jesucristo enseñó a diezmar? ¿Jesús enseñó a diezmar a la iglesia? ¿Y cómo dicen los amigos, nos citan Mateo, y están tan seguros de eso? Nos muestran Mateo 23, Lucas 21. Entonces, ¿por qué? No están entendiendo el texto. Pregunta. Hay personas que están diciendo sí. La pregunta es, ¿estaba la iglesia cuando Jesucristo predicó? ¿Estaba la iglesia cuando Jesucristo predicó? No. No estaba la iglesia cuando Jesucristo predicó. No estaba. Entonces decir que Jesucristo enseñó a la iglesia a diezmar es una burrada parecida a la que dice Luis Toro. Decir que Jesucristo le enseñó a la iglesia es una burrada cantinflada, igual que la que hace Luis Toro. La iglesia ni siquiera existía cuando Jesucristo estaba predicando. Mira, te das cuenta que a través de preguntas tú vas uniendo verdades y te vas dando cuenta de una verdad. No estaba la iglesia, ¿cómo le iba a predicar a la iglesia? Y Jesucristo en Mateo, mira, esta es una pregunta puntual a los hermanos y hermanas que están acá. Jesucristo a los fariseos en Mateo 23, 23, ¿le estaba enseñando a diezmar, sí o no? En Mateo 23, 23, Jesús a los fariseos y escribas, ¿le estaba enseñando a diezmar, sí o no? No. No estaba enseñando a diezmar. Los regañó. No estaba enseñando. Entonces, ¿por qué hay tantos hermanos, hermanas, que te hablan de Mateo 23, 23, hermanos? Por favor, por el amor de Dios. ¿En qué estamos? ¿Cómo te citan que Jesucristo estaba enseñando? Si Jesucristo ni siquiera le estaba enseñando a los fariseos. Los fariseos eran expertos diezmadores. Diezmaban hasta lo más pequeño, el eneldo, el comino, la menta, la ruda. Jesucristo no le estaba enseñando, ellos sabían diezmar. Él lo estaba regañando. Lo estaba retando, reprendiendo, amonestando duramente. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, no enseñando. Y son dos cosas totalmente distintas. Así que Jesucristo no enseñó a nadie a diezmar, amigo. Si a usted le dijeron eso, es porque a usted lo timaron. Si a usted le dijeron que Jesucristo enseñó a diezmar, es porque quieren quitarle el cash. Si a usted le enseñaron que Jesucristo enseñó a diezmar, es porque quieren su dinero, su diezmo. ¿Por qué? Porque vemos claramente que en Mateo 23, 23 Jesús no estaba enseñando a diezmar. Y si yo digo eso, estoy mintiendo. Si yo le digo a alguien, usted tiene que diezmar porque Jesús enseñó a diezmar, soy un mentiroso. La verdad no está en mí. No debería ser predicador, ni pastor, ni nada. No debería predicar porque soy un mentiroso. Si yo digo que Jesús enseñó a diezmar, estoy mintiendo. Porque Jesús en Mateo 23 no enseña a diezmar.
estaba regañando duramente a los escribas y fariseos. Entonces, tenemos predicadores mentirosos. Tenemos predicadores en todo el mundo que son una sarta de mentirosos. Sigamos. Jesucristo en Mateo 23:23 lo que está haciendo, aparte de regañar, es decirle que ellos diezmaban, pero se habían olvidado de la fe, la justicia y la misericordia. Y les dice, te era necesario hacer esto sin dejar aquello. Te era necesario diezmar, porque ellos eran del pueblo de Israel. Obviamente tenían que diezmar. Sin dejar la fe, la justicia y la misericordia. Y todo eso era de la ley, según la misma boca de Jesús. Entonces, cuando alguien le cita a usted Mateo 23:23 en relación al diezmo, no entiende nada, fue engañado. Fue engañado. Dice, pero lo último de ese versículo dice lo contrario. No dice lo contrario. Lo que pasa es que usted sigue una tradición, amigo, que ancló el mensaje. Usted no quiere ver la verdad. ¿Y sabe por qué las personas no quieren ver la verdad? Por tradiciones que siguen en las denominaciones. Mira lo que dice Mateo 23:23. Dice, atención, dice, ay de vosotros, un ay de Dios, de Jesús, es juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de ¿qué? Hay 3.400 personas, 3.500 personas que están acá. Vamos, compléteme el texto, compléteme el texto. Mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de ¿qué? De la... Vamos, complete. Lea el texto. Lea el texto. No, ninguno está dándole, ninguno está apuntándole, ningún comentario le está apuntando. Ninguno. Mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de ¿qué? Mateo 23:23, de la ley. Excelente. Aquí está el comentario ganador. User 8570, de la ley. ¿Usted no lo había leído el versículo, amigo? Usted no había leído, no dice justicia, dice la ley. ¿Usted no ha leído el versículo? ¿Usted no lo ha leído? Parece que muchos no han leído el versículo. Miren lo que dice. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. La ley. La ley. ¿Usted, amigo, hoy es justificado por la ley o no? Amiga, amigo, usted que está en el en vivo, ¿usted hoy día es justificado por la ley o por la gracia? ¿Por qué usted es justificado hoy? ¿Por la ley o por la gracia? Vamos. Usted es justificado, usted es santificado. ¿Por qué? ¿Por la sangre de Jesús o por la ley? Digamos las cosas claras. ¿Usted es justificado por la sangre de Jesucristo en el madero o por la ley? ¿Por qué es justificado usted? ¿Ley o gracia? Por la gracia. Y aquí el texto, en Mateo 23:23, me está diciendo de que la justicia, la fe, la misericordia y el diezmo son de la ley. Escúchenme. Aquí el texto está diciendo claramente que el diezmo, la fe, la justicia y la misericordia estaban dentro de la ley. Por eso él dice, te era necesario hacer esto sin dejar aquello. Dejaste, olvidaste lo más importante de la ley. Dejaste lo más importante de la ley.
O sea, ellos diezmaban, que estaba en la ley, lo dice Jesús aquí en Mateo 23, pero habían abandonado la fe, la justicia y la misericordia, que también estaban dentro de la ley. Y por eso después Jesús le dice, te era necesario hacer esto sin dejar aquello. O sea, si tú quieres cumplir la ley, tienes que dar el diezmo. A los judíos le estaba hablando eso. Tienes que dar el diezmo, pero también tienes que tener la fe, la justicia y la misericordia. No puedes abandonar la fe, la justicia y la misericordia. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primeramente, si tú sabes de la misma boca de Jesús, aquí en Mateo 23, que el diezmo es de la ley, ¿usted por qué está dando el diezmo? Usted me va a decir, no, es que el diezmo es antes de la ley. No, Jesús está diciendo que el diezmo es de la ley. Alábalo. Alábalo que Él vive. Alábalo que Él vive. Alguno va a decir, no, pero que el diezmo es antes de la ley. Acá está Jesús está diciendo que es de la ley. Aquí Jesús no está diciendo que el diezmo es antes de la ley. Jesús está diciendo que es de la ley. Alábalo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Jesucristo no dice que el diezmo es antes de la ley, es de la ley. Usted cumple la ley. Usted tiene que cumplir la ley para ser salvo. Usted es salvo por diezmar. Usted es salvo por cumplir la ley. Usted es salvo por diezmar. Vamos, vamos los hermanos y los hermanos que están acá. Usted es salvo por cumplir la ley. ¿O usted es salvo por la sangre de Jesús? ¿Por qué es salvo usted? ¿Por pagar el diezmo, por cumplir la ley o por la sangre de Jesús? ¿Por qué? Y hoy día tiene raíces hebreas. Hoy día tienes un movimiento hereje de raíces hebreas que te dice que tienes que guardar la ley para ser salvo, que tienes que ser un judaizante moderno para ser salvo. Y más encima el apóstol Pablo en Romanos 6:14 dice claramente, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Tenemos dos mentiras que nos han dicho de Mateo 23. ¿Cuáles son las mentiras que nos han dicho de Mateo 23? Dos mentiras. Primero, que Jesús estaba enseñando a diezmar. Falso, de falsedad absoluta. Jesucristo no estaba enseñando a diezmar a nadie. Primera mentira. Segunda mentira, decir que el diezmo es antes de la ley. Falso, de falsedad absoluta, porque Jesús aquí está diciendo que el diezmo es de la ley. Falso, de falsedad absoluta, y el mismo texto lo dice, lo estamos leyendo aquí. Si usted no entiende el texto, a usted le falta comprensión lectora, o tiene que leer más. Le falta comprensión lectora, o usted no tiene discernimiento de espíritu, usted no tiene una guía del Espíritu Santo, porque el texto lo dice clarito. Y si usted se quiere rebelar en contra del texto, es porque usted sigue tradiciones. A usted le gustan las tradiciones, no el mandamiento de Dios. Usted sigue denominaciones, no a Cristo. Usted sigue reglas de hombres, no a Cristo. Usted es confundido por hombres y en vez de tener la verdad de la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el mismo texto refuta a todo aquel que dice que Jesús enseñó a diezmar. Es una mentira. Y la mentira es del diablo. ¿La mentira viene de Dios, hermano, o no? Le pregunto a los hermanos que están acá. ¿La mentira es del diablo o de Dios? Hay alguien que ancló Mateo 23, ya lo hablamos. Si usted llegó tarde, lo siento. ¿La mentira es de Dios o del diablo? Vamos. ¿La mentira es de Dios o del diablo? Eso quiere decir que Dios no miente, el que miente es el hombre. Y si el hombre está mintiendo y diciendo que Jesús enseñó a diezmar acá, es un mentiroso. Que me digan un amén todos los que están entendiendo lo que acabo de decir de Mateo 23. Que me digan un amén. Los que entienden clarito y tienen una revelación del Espíritu Santo o tienen comprensión lectora.
Que me digan un amén todos los hermanos y hermanas que están aquí, que comprenden lo que estamos diciendo. El padre de mentira es el diablo, no Dios. Y muchos siguen al padre de mentira, muchos hombres siguen al padre de mentira, que es Satanás, el diablo. Y si Satanás está metiéndole a los pastores o a los predicadores de que Jesucristo en Mateo 23:23 estaba enseñando a diezmar, es un mentiroso, porque Jesucristo no estaba enseñando a diezmar en Mateo 23:23. Segunda mentira, decir que el diezmo es antes de la ley, porque diezmó a Abraham. No, Jesús aquí en Mateo 23:23 está diciendo que el diezmo es de la ley. La fe, la justicia, la misericordia y la fe son de la ley, estaban en la ley. ¿Qué pasó a la gracia? La fe, la justicia y la misericordia. ¿Qué se quedó en la ley? El diezmo. ¿Por qué? Porque Pablo no lo enseñó a la iglesia. ¿Qué es lo que estaba en la ley? La fe, la justicia, la misericordia y el diezmo. ¿Qué se quedó en la ley? El diezmo. ¿Qué pasó a la gracia? La fe, la justicia, la misericordia. Qué linda es la palabra cuando se entiende, ¿eh? Qué linda es la palabra cuando se entiende. Entonces usted ya sabe, hermano y hermana, aunque a usted le mientan, te contramientan, le engañen, lo timen y le digan que el diezmo es antes de la ley, usted dígale, no señor, porque Jesucristo dice en Mateo 23:23 que el diezmo, incluyendo la fe, la justicia y la misericordia, estaban en la ley. Así que no venga a mentirme en mi cara para robarme dinero. No venga a mentirme en mi cara para robarme mi dinero. Que Dios le bendiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen a personas involucradas. Tienes a personas involucradas con hombres, no con Cristo. Yo le pregunto a usted hoy día, ¿usted está involucrado con Cristo o con los hombres? ¿Usted está involucrado con la verdad bíblica o con los hombres? Porque los hombres, acabamos de demostrar aquí que hay dos mentiras en Mateo 23:23. Dos grandes mentiras. Dos grandes mentiras. Vamos por la tercera mentira. Esa que le dicen al pueblo de Dios, de los mismos pastores, esos que predican, que tú los ves predicando con tanto fuego y unción y aquí y acá, son todos diezmeros. Cualquiera que tú veas, de los más conocidos, en YouTube, en TikTok, son todos diezmeros. Son todos diezmeros. Aunque te prediquen bonito y que acá y te hagan caer el fuego del cielo, son todos diezmeros. Escúcheme lo que le voy a decir. Y no queda parado nadie. Aunque te digan no, te digan yo no exijo el diezmo. Yo no exijo el diezmo. No, yo no exijo el diezmo. No hay que obligar a los hermanos a diezmar, pero lo creen igual. Lo creen igual y lo reciben igual, son diezmeros. Ese texto, amiga, para que aprenda, acá hay una amiga, unos amigos, se llama Jack. Y también vi el comentario como 2 o 3 veces más, por eso me voy a detener en este comentario. Dice, al César lo que es del César. Pregunto a los estudiantes de la Biblia que están acá. ¿Ese texto de al César lo que es del César es de diezmos? ¿Sí o no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Es un tema del diezmo o no? Vamos, los estudiantes de la Biblia. ¿Sabes cuántas veces los diezmeros o los que creen en el diezmo te citan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? No han leído nunca la Biblia, amigo. No han leído nunca la Biblia. Y si no la han leído, pero son mentirosos. Son mentirosos. Ahí tienen los dos grupos, los que no la han leído porque están metidos comprando en un mall o paseando en un mall y no leen la Biblia,
O tienes a los mentirosos que te dicen, sí, sí es de diezmo. No, señores, no es de diezmo. Le pregunto a los hermanos y hermanas que están acá, cuando habla el texto de al César lo que es del César, ¿a qué se está refiriendo? Diezmo, ofrenda o tributo. Vamos, los estudiantes de la Biblia, diezmo, ofrenda o tributo. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Las personas que dicen diezmo y ofrenda, pónganse a estudiar la Biblia y déjense de ver La Rosa de Guadalupe. Déjense de ver La Rosa de Guadalupe o todas las películas de Amazon o Netflix y pónganse a estudiar la Biblia. Porque el texto ese es de tributo, tributo a Roma. Recuerda que Jerusalén en ese tiempo estaba bajo el dominio de Roma. Y en ese texto es un texto de tributo, no de ofrenda, ni de menos de diezmos. ¿Cierto? Hay que ponerse a estudiar un poquito. Somos fácil gatillo de la boca. Soltamos así rápido la respuesta, pero no pensamos, no hemos estudiado ni pensamos. Sigamos. Estamos hablando del tema del diezmo hoy día. Hay muchas personas que están enojadas. Usted bendiga a Joa Moreno. Hay muchas personas enojadas. ¿Sabes por qué están enojadas? Porque tienen la camiseta de la religión. Todos los que tú ves ahora enojados o son diezmeros o se colocan la camiseta de la denominación y no de la palabra de Dios. Todo el que se coloca la camiseta de una denominación o religión, usted no le sirve a Cristo, amigo. Usted no le sirve a Cristo. Usted le sirve al hombre. Usted le sirve a lo que le dice su pastor, o su papa, o su cura, o su obispo, o su anciano, pero usted no sigue a Cristo. Tributo romano era que el imperio romano, como estaba Israel subyugado a Roma, tenía que darle un dinero. E incluso lo vemos en la película de Jesús de Nazaret, pues hermano, eso es básico. Ni siquiera tienes que leer la Biblia. En la película Jesús de Nazaret, ves cómo Pedro se enoja cuando Mateo va a pedirle el tributo que él no ha pagado. Eso es básico. 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 Así que cuando alguien le diga a usted escuche, que alguien le diga para apoyar el diezmo, y usted escuche al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, usted haga así. Eso es de tributo, no es de diezmos. No use un texto mal usado. Póngase cero. Sigamos. Hay tantas cosas que tenemos que hablar de este tema, tantas cosas. Cuando te dicen, ustedes tienen que dar el diezmo porque dice en Malaquías 3 del 8 al 10. ¿Han escuchado esa? Esa es la pancarta común de los diezmeros. Dice ahí, le robará el hombre a Dios en Malaquías 3 del 8 al 10. Y vosotros dijiste, ¿en qué me habéis robado? Sí, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¡Wow! Y te citan Malaquías 3 del 8 al 10. ¡Wow! ¿Acaso ellos no saben que ese texto está en la ley? Amigo, ¡hey! ¿Acaso no saben que ese texto está en la ley? ¿Ah? Usted no lo sabe. ¿Y por qué usted le creyó al predicador diezmero o al pastor diezmero? ¿Por qué usted le creyó y usted entró a patita pelada, a pies del calzo? ¿Por qué usted fue como un pez al anzuelo y cayó redondito? ¿Por qué usted lo hizo? Porque usted no conoce la Biblia, pues. Le citaron un texto de la Biblia, pero cuando un texto es mal usado en la Biblia, no es un texto ni una verdad, es un engaño.
Y créame que Luis Toro utiliza textos de la Biblia con doctrinas cerradas. Entonces, ¿debo creer y cumplir el texto de Malaquías 3 del 8 al 10? ¿Sí o no? Dice, no es obligación, dice Tecno Miku. No, el diezmo no es ni por obligación ni voluntario, el diezmo no existe. El texto de Malaquías 3 del 8 al 10, ¿usted tiene que hacerlo? Le pregunto a todos los más de 4.000 personas que están en el live. Malaquías 3 del 8 al 10, ¿usted tiene que seguirlo o no? ¿Sí o no? Algunos dicen sí. O sea que usted está en la ley. A los amigos y amigas que dijeron sí, usted está en la ley. Vamos a hacer la pregunta nuevamente, porque por aquí algunos indoctos andan enseñando que la ley y la gracia están vigentes. ¿Usted está en la ley o usted está en la gracia? ¿Cómo es justificado usted hoy? ¿Cómo usted tiene salvación? ¿A través de la ley o a través de la gracia? La fe en la gracia de Jesús. ¿Cómo usted es salvo? ¿Por obedecer los estatutos, fiestas, ordenanzas y mandamientos de la ley? ¿O usted es justificado por la fe en Jesús y la gracia? Excelente. Entonces, si usted cree que usted es justificado por la gracia, ¿por qué tiene que obedecer la ley? Porque si usted tiene que obedecer, escúcheme, acá hay algo tremendo, está enlazado. Si usted tiene que cumplir el diezmo que está en la ley, usted tiene que cumplir toda la ley. Escúcheme. Porque algunos indoctos le van a enseñar que Jesucristo no vino a abrogar la ley de los profetas. O sea que tenemos que cumplir toda la ley. ¿Sabe cuántos reglamentos, ordenanzas y estatutos hay en la ley? Amigo o amiga que está acá en el en vivo, ¿sabes cuántos estatutos, ordenanzas, reglamentos hay en la ley? 613. Según uno de los máximos exponentes rabinos del judaísmo, hay 613 estatutos y ordenanzas. ¿Usted puede cumplir toda esa? Imposible. Porque en el capítulo 15 del libro de los Hechos, Pedro mismo dice que era algo imposible de hacer el pueblo de Israel. Por eso tuvo que venir el Mesías a hacer un nuevo pacto y salvarlos por fe, a través de la gracia de Dios, porque por la obra de la ley nadie puede ser salvo. Por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Ahora usted puede decir, sí, pero yo igual quiero cumplir los diezmos, quiero cumplir con el diezmo de Malaquías 3 del 8 al 10. ¿Y por qué no cumple las otras cosas de la ley? Las mujeres se purifican y cuando les llega la menstruación o la regla, no tienes que comer mariscos, no tienes que comer cerdo y otras infinidad de cosas. ¿Por qué no cumple esa? ¿Por qué los pastores le dicen a usted que tiene que cumplir con el diezmo de Malaquías 3 del 8 al 10, pero no le dicen que tienen que purificarse las mujeres? O cuando tienen un bebé, purificarse una semana si es varón o 2 semanas si es una hembra. ¿Por qué no le dicen los pastores que sigan eso y solamente le dicen que cumpla de la ley el diezmo? ¿Por qué lo otro sí y esto no? Mira la pregunta. ¿Por qué esto sí y lo otro no? ¿Por qué? ¿Por qué esto sí y lo otro no? Porque esto, lo del diezmo, les conviene a ellos. Porque lo de Malaquías 3 del 8 al 10 le conviene a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no le hacen cumplir lo otro? ¿Por qué? Explíquenos a nosotros que están acá. Envíe un comentario. ¿Por qué no le hacen cumplir las otras cosas? Porque algunos le dicen, no, que la ley está vigente. Incluso tú le puedes preguntar a un pastor, pero espérese, no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y te van a decir, no, pero es que Mateo 5:17, Dios no vino a abrogar la ley de los profetas. Jesús, ok, entiendo, pero entonces ¿por qué no me haces cumplir las otras cosas de la ley y solamente el diezmo? Ok, entiendo, pastor, que usted me dice que Jesucristo no vino a abrogar la ley de los profetas, perfecto. Pero ¿por qué usted me dice que yo cumpla el diezmo y no el resto de las cosas? ¿Por qué tengo que cumplir con
el diezmo y no con el resto de las cosas que salen en la ley? ¿Por qué no me enseña esto usted, pastorcito? ¿Por qué no me enseña usted esto, pastor? ¿Por qué a usted le interesa que la ley solo está vigente en el diezmo y no en el resto? ¿Por qué? Algo está ocurriendo ahí. Permítanme un segundo. Hola, buen día, Benjamín. No tenemos. Ay, ¿qué pena? ¿Sabes cuánto quisiera? No, las personas se cambian. ¡Ah, sí! Sí. ¡Yo! Ya, chao. Ceci, hacen por favor. Entonces, sigamos con esta plática interesante sobre este tema del diezmo. Claro, entonces yo creo que las personas tienen que comenzar a pensar. Al pueblo de Dios no solamente le falta Biblia, leer la Biblia, sino que también le falta usar la cabeza. Porque cuando tú no te preguntas por qué te enseñan a diezmar sobre el texto de Malaquías 3 del 8 al 10, que está antes de la ley, que está antes de la gracia, ¿por qué tú tienes que usar esos textos y no utilizar los textos que están en el Tanaj o la Torá, todo el resto de cosas? ¿Por qué el diezmo sí y lo otro no? ¿Por qué no le pregunta a usted al pastor qué tanto le gusta a usted? Porque usted endiosa a los pastores, pero usted no sigue a Cristo. Usted no honra a Jesús, pero usted idolatra a los pastores. Usted se coloca la camiseta de la iglesia, pero no se coloca la camiseta de Jesús. Usted se coloca la camiseta de su congregación, de su religión. Usted no sigue a Jesús. Así que no se engañe a sí mismo. No se engañe. Vamos a leer un texto en Lucas 16:16. ¿Qué es lo que dice Lucas 16:16? Este texto yo lo tengo clarísimo, pero parece que hay personas que no lo tienen clarísimo. O hay algunos que no le enseñan al pueblo de Dios a tenerlo clarísimo. Mira lo que dice Lucas 16:16. La ley y los profetas, está hablando Jesús. ¿Usted le hace caso a Jesús o no? Mira lo que dice Lucas, en Lucas 16:16 Jesús. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Hasta cuándo era la ley y los profetas? ¿Hasta cuándo? Esto es irrefutable, ¿eh? Este texto es irrefutable. Irrefutable. ¿Hasta cuándo era la ley y los profetas? Lo dice Jesús. La ley y los profetas, dice Jesús, son hasta Juan el Bautista. Y el texto de Malaquías 3 del 8 al 10, señores, está antes de Juan. Malaquías 3 del 8 al 10 todavía está en la ley, en los profetas. Estamos leyendo Lucas 16:16. Y el que quiera irse en contra de este texto, hágalo. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Hasta cuándo era la ley? ¿Hasta cuándo era la ley y los profetas, amigos? ¿Hasta cuándo era la ley? Amigos que están acá. ¿Por qué algunos dicen que la ley está vigente utilizando Mateo 5:17? ¿Por qué dicen que la ley está vigente? Porque Jesús dijo no he venido a abrogar la ley. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo que iba a estar la ley vigente toda la vida. Pero si acá está diciendo en Lucas 16:16 claramente, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. ¿Usted entiende eso, hermano? Hermano, ¿usted comprende el texto que estamos leyendo? Hermano, hermana,
¿Usted comprende el texto? Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Lamentablemente es triste que personas no quieran... Mira, aquí tú ves en los comentarios y en las personas que probablemente se están yendo de acá, que no les agrada la Biblia, pero sí quieren seguir hombres. Porque si usted amara la verdad de la palabra de Dios, usted diría, amén, sí, lo recibo. En realidad tiene razón porque la palabra lo está diciendo. Pero todos aquellos que siguen la camiseta de la denominación bautista o pentecostal o metodista pentecostal o lo que sea, iglesia apóstata moderna, se niegan a creer el texto, pero le creen al hombre. Jesús lo dejan en un rincón. Este texto, ¿sabe quién lo está hablando? Amigo, amiga, que estás en el live, ¿saben quién está hablando este texto de Lucas 16:16? ¿De la boca de quién está hablando? ¿Sabes quién es? ¿Quién está hablando en este texto? ¿Quién? ¿Y por qué hay personas que se están yendo en contra del texto y siguen los pastores y no a Jesús? Este texto lo está diciendo Jesús. ¿Usted sigue a su pastor o sigue a Jesús? ¿Usted sigue a su pastor o usted sigue a Jesús? Aquí Jesús está diciendo que la ley y los profetas eran hasta Juan. Punto. Lucas 16:16. Punto. El versículo, hay algunos que me están diciendo que lea el versículo 17. Pero yo te pregunto, ¿el versículo 17 y 18 se contradice al 16? No se contradice. Y el texto del versículo 18 y 19 está hablando de lo que sale en Mateo 5:17, que usted no entiende. Estos textos que vienen después, el versículo 17, 18 y 19, no contradicen el versículo 16. Apoyan Mateo 5:17. Que cuando Jesucristo dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no quiere decir que Jesús está diciendo, no vengo a quitar la ley es eterna. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, porque Él tenía que ser el cordero sin mancha para morir en la cruz. Él tenía que cumplir lo que usted no cumplió, para que usted tenga salvación, y la vida de usted, que no pudo tener salvación por no cumplir los mandamientos, la vive Jesús, la vivió Jesús en la tierra para morir en la cruz. Esa es la verdad, pero usted no la entiende porque usted no lee, no escudriña, usted no tiene discernimiento del Espíritu Santo. Muchas personas no tienen discernimiento del Espíritu Santo porque están todos apagados. No se ilumina la luz de Cristo porque están todos apagados. ¿Por qué? Porque están viendo películas todo el día, están whatsappeando todo el día y no entienden las Escrituras. Están métale viendo Netflix, Amazon, películas, van a ver las películas, no leen la Biblia, no tienen iluminación de la palabra. Jesucristo dice claramente, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y Él cumplió la ley solamente para que usted tuviera salvación a través de la fe. Por eso es cuando dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas. Él lo que quiso decir es, yo voy a cumplir toda la ley hasta cuando Él dijo, consumado es. Aleluya. Él cumplió toda la ley, claro que sí, tenía que hacerlo, porque tenía que ser cordero sin mancha. Sin mancha en la cruz. Y cuando Él dice, consumado es, ¡pum!, se termina. Y ahí viene el texto de que ni una tilde ni una coma será pasada sin que todo esto acontezca. O no pasarán el cielo y la tierra. ¿Cuándo no pasarán? Hasta que Él lo cumpla. ¿Cuándo lo cumplió? En el madero de la cruz. ¿Cómo Dios salva hoy día a las personas? ¿Cómo Dios salva a las personas hoy día? Vamos, si la ley está vigente, ¿cómo salva hoy día? Vamos, que alguien me lo diga. Esos amigos que les gusta la ley, los de raíces hebreas, los judaizantes modernos, dígame, ¿cómo Dios salva hoy día?
cómo Dios salva hoy día. ¿Le exige a usted seguir la ley? ¿Cumplir toda la ley para ser salvo? ¿Sí o no? Esto es cuestión de lectura. Esto es cuestión de escudriñar la palabra de Dios. Usted es justificado por la gracia, por la sangre de Jesús. Dios a usted no le imputa castigo porque usted tiene fe en Jesús. Por la gracia, el regalo inmerecido que es cuando usted le deposita a Jesús su fe. No dice ningún texto que usted es salvo por guardar la ley. Hay algún texto, hay algunos que están abandonando, están picados, están enojados. Se están yendo del live porque no les gusta lo que están escuchando. Ellos quieren seguir siendo de raíces hebreas, judaizantes. Muéstrame el texto donde diga la palabra que usted es salvo por guardar la ley. Muéstrame el texto donde diga que la Biblia salva a Dios por obedecer los mandamientos. Dígame dónde está el texto donde dice que usted es salvo por guardar la ley. Vamos, dígamelo, muéstremelo. Dígame dónde dice que usted es salvo por guardar los mandamientos, la ley, la fiesta de las primicias y el diezmo y todo. Dígame dónde está. Vamos, muéstremelo. ¿Dónde está? Vamos. No está en ninguna parte, amigo. Usted es salvo por gracia, por medio de la fe. Punto. Y si usted quiere ser de raíces hebreas, hágase judaizante, pues, amigo. Colóquese una túnica de judío, una sandalia de judío y siga hablando como judío. Pero nosotros aquí somos salvos por la sangre de Jesús. Punto. Y ahora vámonos con el diezmo. Si la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿usted tiene que diezmar? Si la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿usted tiene que diezmar? Si la ley vamos a leer Malaquías 3 del 8 al 10. Vamos a leer. Vamos a ver cuántas mentiras yo he escuchado de Malaquías 3 del 8 al 10. Esto es tremendo, hermano. Es tremendo. Porque ahora voy a leer Malaquías 3 del 8 al 10 y les voy a decir cuántas barbaries, mentiras, han dicho los mismos pastores que a usted le gustan, hablando mentiras de Malaquías 3 del 8 al 10 para sacarle su dinero. Acá hay una persona que dice, Isaí Camarillo, no lee la Biblia. Isaí Camarillo dice, el diezmo es por fe, por la fe. Dime dónde está el texto ese, muéstramelo. Vamos, Isaí, si quieres te subo. Isaí Camarillo, para que muestres el texto donde diga que el diezmo es por fe. Muéstrame el texto donde diga que el diezmo es por fe. Muéstramelo. Muéstramelo. El diezmo por fe. ¡Wow! No lo había escuchado nunca. ¿Dónde está el texto? No está. Bueno, Malaquías 3 del 8 al 10 dice lo siguiente. La bendita palabra de Dios. Esa que muchos no honran. ¿Por qué? Porque honran a sus pastores en vez de la Biblia. Usted tiene que honrar a ambos. Al pastor y la Biblia. No al pastor solamente y dejar la palabra de Dios arrinconada en su casa. Dice Malaquías 3 del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Quiénes? Pregunto aquí a más de 4100 personas. El texto dice, pues vosotros me habéis robado. ¿Quién le robó a Jehová? ¿Quién le robó a Jehová? La iglesia. La iglesia. ¿Quién le robó a Jehová? ¿Y por qué los pastores dicen, la mayoría, le dicen que usted es ladrón si usted no da el diezmo? Y te citan Malaquías 3 del 8 al 10 de una manera diabólica.
¿Por qué? ¿Por qué los pastores le dicen a usted que usted es ladrón si usted no da el diezmo? ¿Por qué le dicen a usted que usted es ladrón? Si ese texto es un texto de la ley. Primero, es un texto de la ley. Segundo, los que le robaron fue el pueblo de Israel. Mira lo que dice el texto. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Mira el versículo 9. Parece que los pastores se olvidaron del versículo 9. Los predicadores diezmeros y los pastores diezmeros se equivocaron y no leyeron o se saltaron el versículo 9, o el versículo 9 no está en sus Biblias. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué nación? ¿Qué nación? ¿Qué nación está hablando acá? La iglesia. La iglesia. Mi amor, está al lado. Sí. ¿Le doy otro? ¿Le doy la cabeza todavía? ¿Le doy otro? Ya, por favor. La iglesia. ¿Es la iglesia? ¿A quién le está hablando Malaquías 3 del 8 al 10? A Israel, ¿cierto? A Israel. Alguien dice a nosotros. ¿A quién dijo acá? No, la de nosotros. Ah, barra, póngase a estudiar. ¿A quién le está hablando? A Israel, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué un pastor se atreve? Wow, aquí la indignación que me da tremenda. Aquí es donde me entra la indignación. O ese pastor es un incompleto ignorante de las Escrituras y no ha estudiado, no está preparado para enseñar ni predicar, o es un ladrón. Aquí es donde yo me pongo a pensar si efectivamente ese pastor que le está diciendo a usted eso, o es un ladrón o es un completo ignorante de las Escrituras. Lamentablemente, eso ocurre y es triste. Es triste. Porque yo lo que veo aquí, lo que vi en Mateo 23, cuando recién reflexionamos sobre Mateo 23 y ahora Malaquías 3 del 8 al 10, es engaño. Es mentira. Es una farsa. Es una treta. Es una maquinación diabólica para engañar al pueblo de Dios y meterle miedo, temor de que podrían ser ladrones. Y luego, para el colmo, te citan el texto de 1 Corintios, que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y tienes a un pueblo timado, tienes a un pueblo con miedo, tienes a un pueblo con terror, tienes a un pueblo con pánico porque se va a ir al infierno, porque el pastor que debería pastorearlo y no quitarle el dinero, le está diciendo que él es un ladrón, utilizando Malaquías 3 del 8 al 10. ¡Wow! ¡Qué excelente pastor es! ¡Qué excelente pastor es! ¡Wow! ¡Wow! Timando al pueblo de Dios que fue lavado por la sangre de Jesús, diciéndole que son ladrones, que se van a ir al infierno si no diezman, que van a perder la salvación. ¿Usted es salvo por dar el diezmo, amigo, o no? ¿Usted es salvo por dar el diezmo o usted es salvo por la gracia de Dios en la fe en Jesús? ¿Usted es salvo por diezmar? Entonces, ¿cómo se atreven a decir que usted se va a ir al infierno porque no diezma, porque es ladrón? ¿Cómo es posible que alguien que enseñe la palabra de Dios haga estas cosas? ¿Cómo es posible? Hay algunos predicadores sinvergüenza que lo único que se quieren meter es pastor, para ser pastor o predicador, para vivir una vida con dinero.
son unos flojos. No quieren estudiar para trabajar en alguna cosa, no se meten a trabajar en alguna cosa. Quieren ser pastores para lucrar con la oveja, para lucrar, para mentir, para engañar, para hacer treta. Si no les gusta que le digan eso, pues yo no me voy a callar. Aunque usted crea en su corazón que el diezmo es real, usted tiene que ponerse a estudiar. Tenemos a pastores que no escudriñan la Biblia. Tenemos a pastores que no enseñan la palabra de Dios, que mienten. Tenemos a pastores, no todos, porque hay pastores correctos que creen en el diezmo, pero no son ladrones. Yo conozco pastores, siempre lo digo. Conozco pastores honestos que creen en el diezmo, lo reciben, pero no son ladrones. Le falta doctrina, le falta estudio, siguen tradiciones. Pero hay una cantidad de sinvergüenza que a los cuales estamos apuntando aquí. Estamos apuntando a una cantidad de sinvergüenzas que hay en la iglesia, y conmigo se enojan porque yo en mis conferencias pido ofrenda. Hoy día me están atacando de una manera terrible porque yo enseño esto. Y son más sinvergüenza y cara dura estos. Yo sigo lo bíblico. Yo a nadie le pido un peso. A nadie. Si las personas quieren dar un regalito, amén, pero yo no se los pido. En la iglesia virtual que tengo, yo no le pido a nadie un centavo. Lo único que se pide en las conferencias que yo hago, porque yo enseño y se tienen que pagar los gastos de las cosas que en relación a la conferencia. Y si alguien está en contra de que yo pida ofrenda, voy a seguir pidiendo ofrenda porque la ofrenda es bíblico. Y si no le gusta, váyase al diablo. Si no le gusta, váyase al diablo. Pero acá somos honestos. Somos honestos con la palabra. Somos honestos con la palabra. Y si a usted no le gusta, vaya y siga siendo ciego. Los diezmeros están enojados conmigo. Me están criticando porque yo pido ofrenda en las conferencias. Los sinvergüenza hijos del diablo estos se enojan porque yo pido ofrenda en las conferencias. Si las conferencias hay gasto en la conferencia. Yo tengo internet, pago internet. ¿Qué me los van a pagar los diezmeros el internet a mí? Y se enojan porque yo pido el diezmo en las conferencias, perdón, la ofrenda. ¿Por qué? Porque están enojados cuando yo hablo del ¿cómo se llama? Del diezmo. Entonces, lamentablemente, tenemos a personas que les duele cuando hablamos del diezmo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una verdad que es bíblica. Estamos hablando de una verdad bíblica. El diezmo no es para la iglesia. El texto de Malaquías 3 del 8 al 10 está antes del libro de Mateo, Lucas, Juan. Hay una división. El último texto, para que se pongan a estudiar los pastores sinvergüenza y ladrones, el texto de Malaquías es el último texto de la ley y los profetas, por si usted no le enseñaron. El texto de Malaquías es el último libro de la ley y los profetas. Luego comienza la gracia, luego comienza la predicación de Jesús. Después de los apóstoles, se constituye la iglesia. Entonces, cuando usted le enseña en Malaquías 3 del 8 al 10, usted tiene que decirle con autoridad, amigo. Cuando alguien le cita a usted un pastor, un predicador del diablo, le hable del diezmo, usted diga, eso está en la ley. Jesucristo me lo dice en Mateo 23, me lo dice en Lucas 16, me lo dice Pablo en Romanos 6:14, me lo dice en Gálatas capítulo 3, que si yo no cumplo toda la ley, si yo cumplo una sola cosa de la ley, estoy obligado a cumplirla toda, porque maldito es el que no cumple toda la ley. Entonces, cuando alguien le diga a usted, tiene que darme el diezmo, no señor. ¿Por qué tengo que darle el diezmo? Porque está en Malaquías. Bueno, es el texto de la ley. No señor. Yo sigo a Cristo. Yo sigo al Señor, sigo la palabra de Dios. Así que no le voy a entregar mis diezmos a usted.
Si no le alcanza para subsistir, póngase a trabajar sin vergüenza. Si no le alcanza para sobrevivir con el diezmo, porque ahora todos andan hablando de que se paga la luz y el agua. Hoy día con el diezmo no se paga la luz y el agua en muchos lugares. Se pagan BMW, se pagan Lamborghini, se pagan viajes a Italia, viajes a París, a los mejores restaurantes. Así que si no le alcanza con el diezmo, póngase a trabajar sin vergüenza. Y no me interesa quién eres tú. Ponte a trabajar si no te alcanza con el diezmo. Pero tú no puedes andar engañando al pueblo de Dios, que Malaquías acá, que son ladrones, que se van a ir al infierno. Hay rebaño de Dios, hay pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios que fue comprado y lavado a la sangre, por la sangre de Jesús. Y tú le estás tratando de ladrón. El ladrón eres tú, porque tú le estás robando al pueblo de Dios. Tú eres el ladrón, no el pueblo de Dios. Más encima torciendo las escrituras, diciéndole que están robando a Dios, cuando el texto de Malaquías se refiere al pueblo de Israel. ¿Qué engaño? Sigamos, hay mucho más engaño en Malaquías 3 del 8 al 10. Mira lo que dice. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¡Wow! ¿Saben lo que enseñan los pastores hoy día? Que el alfolí es un canastito o un cofre de madera donde tú tienes que llevar los diezmos ahí. ¿Qué sarta de mentiras están haciendo y están diciendo muchos pastores hoy día? ¿Acaso no tienen idea lo que es un alfolí? ¿No saben lo que es un alfolí en la ley, en el templo? ¿No saben lo que es un alfolí? O sea, decirle al pueblo de Dios, tiene que traerme tus diezmos aquí al alfolí. No, señor, ese es un templo, una casa, templo hecho por manos de hombres. No es el altar, claro, trae el diezmo al altar. ¡Qué sinvergüenzura más grande! ¡Qué sinvergüenzura más grande! El alfolí era una bodega, un granero enorme, donde todo el pueblo de Israel llevaba sus diezmos de grano, de poroto, de uva, de alimentos. Ni siquiera era dinero. Ahora es dinero. Ahora es dinero. Nunca fue dinero el diezmo. Nunca. Por eso había un alfolí. No había un banco. No había una cuenta corriente de un levita. Ja, ja, ja. No había una cuenta corriente, una cuenta en el banco de los levitas. No, señores. Había una bodega para traer semillas, no sé, arroz, frijoles. Y hay alimento en mi casa, en el templo, para los levitas. Por eso se conoce como el diezmo de los levitas o el diezmo del Señor. Por eso se le conoce como el diezmo de los levitas o del Señor. Por eso él dice en Malaquías 3 del 8 al 10, hay alimento en mi casa. O trigo. Claro, el diezmo nunca fue dinero, amigo. El diezmo nunca fue dinero. Sigamos. Trae todos los diezmos al alfolí. Mira cuántas ya llevamos. 2 mentiras en Malaquías 3 del 8 al 10. No, llevamos 4 mentiras en el Malaquías 3 del 8 al 10, no de la palabra, sino de los que tuercen la palabra de Dios. Llevamos 4 mentiras. Sigamos. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones. ¿Cuál era la bendición en el Antiguo Testamento que está hablando aquí Malaquías 3, versículo 10? Abriré los cielos y derramaré bendiciones. ¿Qué bendiciones son? ¿Qué bendiciones son? Porque hoy día le dice que Dios va a abrir la ventana de los cielos y le va a caer dinero, cash, a usted. ¿Cuál era la bendición en el Antiguo Testamento? Lluvia. Excelente, lluvia.
Y cuando llovía, entonces las semillas iban a crecer, iban a dar fruto. Cuando Dios cerraba el cielo, lo hizo en varias veces, cerraba el cielo es porque castigaba al pueblo de Israel. Entonces la bendición no es una bendición material, porque algunos pastores sinvergüenza y predicadores sinvergüenza andan enseñando de que tú vas a ser bendecido en tu trabajo por dar el diezmo, que Dios va a abrir la ventana de los cielos y te va a dar un Jaguar, un Porsche, un viaje a Italia, o vas a ir a Israel, a conocer Israel, al muro del lamento, te va a pegar cabezazos en los muros del lamento, así, hartos cabezazos, y que van a abrirse las ventanas de los cielos. No, señor, las ventanas de los cielos en el Antiguo Testamento era lluvia, la cual caía sobre la tierra, y era bendecido la tierra de los que sembraban. Sigamos. Faltan todavía mentiras. En Malaquías 3 del 8 al 10. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y hoy día los pastores le andan diciendo al pueblo de Dios, los pastores, hermano, no todo, no todo, pero le andan diciendo ahí al pueblo de Dios que si usted diezma, se va a reprender al devorador. Y el devorador le dicen que es Satanás, que Satanás se va a meter en su economía, en su casa, y usted va a escasear en el dinero, en sus alimentos, y él va a expulsar a Satanás, el devorador. ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! El devorador nunca fue Satanás. ¿Saben quiénes son el devorador? Aquí hablando Jehová. ¿Saben lo que es el devorador? Exactamente. Yaresis, Dios te bendiga. A la langosta, a la oruga, al saltón, al revoltón, que se comía la cosecha. La langosta se comía, la oruga, el saltón, el revoltón, se comían la cosecha. Eso, venía el devorador y se devoraba la cosecha, pero no era Satanás el diablo. De él mismo mandaba una maldición. Del mismo Dios. Satanás no tenía parte en esto. Satanás andaba tentando a los dinosaurios en otro lado. Dios le cerraba la ventana de los cielos, no llovía, no había siembra. Y luego enviaba a ellos langostas que se comieran toda la cosecha. Y hoy día hay que ser un mentiroso. Realmente hay que ser un mentiroso o un indocto completamente de la palabra de Dios, una persona que no sabe nada de la Biblia, diciéndole a usted que es Satanás el diablo. ¿Cuántos de los que están acá creían que realmente el devorador era Satanás? Y te quitaba la cuenta del banco, te aumentaba los gastos de la luz, Satanás se metía con los gastos de la luz, el agua, y te salía más caro el gas. ¿Cuántos le dijeron eso? ¿A cuántos te dijeron que el devorador era Satanás? Que te iba a quitar el trabajo y después iba a andar barriendo con un sueldo muy chiquitito, porque Satanás se metió, el devorador. Entonces le decían a ustedes, no, es que tienes que diezmar, porque si no eres ladrón te vas al infierno. Aparte, Dios no te va a bendecir, no va a abrir la ventana de los cielos para que te caigan billetes y billetes y billetes. Mira, que hay una hermanita, no lo digo yo, Tania García, Yesenia dice eso, Yesenia Den dice eso. Ahora yo le pregunto a ustedes, según la información que yo le he dado en este momento, ¿el mentiroso soy yo, la Biblia o son ellos? Siempre lo he dicho, nunca hay dos mentirosos, siempre hay un mentiroso y alguien que dice la verdad. ¿Están mintiendo ellos o estoy mintiendo yo? Estoy leyendo la Biblia. Y otros más utilizan el versículo 12. Por diezmar, les dicen a las personas ahí, los que son más sutiles.
Le dicen, dice el texto 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Y te hacen una predicación en un púlpito donde te dicen, hermanos, tú quieres ser tierra deseable. Cuando tú comiences a entregar tus diezmos, tú vas a ser una tierra deseable. ¿Cuántos de los que están acá quieren ser una tierra deseable? Y ahí entramos en la manipulación de las escrituras, hermano. Lamentablemente. Entramos en la manipulación de las escrituras. Y comienza, yo no he visto mayores engaños que este texto de Malaquías 3 del 8 al 10. Esta es la bendita palabra de Dios. Aquí no hay ningún engaño en la palabra que está escrita. De Malaquías 3 del 8 al 15. Está escrito, es una bendita palabra de Dios. Pero el hombre la ha torcido para engañar a las personas, haciéndoles creer que este texto es un texto que es de la gracia, o que enseñó el apóstol Pablo, o que hacía la iglesia primitiva, y le dicen a usted que es ladrón, que el devorador se va a comer sus finanzas, y lamentablemente ocurre eso. Sí, dice Yanita, dice, el querer dar al necesitado alguna vida también se puede contar como diezmo. No, es que, amiga Yanita, que anclaste el mensaje, la palabra diezmo no debería existir en la iglesia. No se debería hablar de diezmos. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho. Este es un texto, es de la ley. Entonces ni siquiera podemos hablar de, que le puedo, y si le doy el diezmo a los huérfanos, o si le doy el diezmo a los pobres. No, ni siquiera tú tienes que hablar con ese lenguaje. Tú tienes que hablar de ofrenda. La palabra real de la iglesia es ofrenda, hermano o hermana. Es ofrenda. Los siervos de Dios tienen que vivir de las ofrendas. Lo dice 1 Corintios 9, 1 Corintios 16 y 2 Corintios 9. La iglesia se tiene que pagar los gastos de luz y agua con ofrendas. Eso es lo bíblico. Pero no podemos hablar de diezmo, hermano. Se tiene que quitar la palabra diezmo hoy. Se tiene que quitar, hermano. Porque lamentablemente se le está haciendo un daño en la evangelización. Porque hoy día cuando tú le vas a predicar a alguien, te dicen, pero tú perteneces a donde los diezmeros. Tú perteneces donde tú eres de la religión de los pastores que piden el diezmo, que andan haciéndose lucrar con el evangelio, que se hacen millonarios con la fe. Tú perteneces a eso. Listo, se acabó la predicación. No puedes predicarles. Se acabó la predicación. Aquí hay una persona, dice Orlín Obando. Súbete, te subo. Orlín. Dice que Jesús enseñó el diezmo. Recién analizamos Mateo 23, 23, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando recién analizamos Mateo 23, 23? Todavía siguen creyendo. Obviamente están subiendo personas que no están hace rato. Pero Jesús en Mateo 23, 23 no enseñó a diezmar, amigo. Él estaba reprendiendo duramente, llamándole la atención duramente a los fariseos. Él no estaba diezmando, no estaba enseñando a diezmar. Ahora lo otro, Jesucristo diezmó. Jesucristo diezmó. Jesucristo diezmó, y como no diezmó, si él tenía que cumplir toda la ley, él tenía que cumplir toda la ley, ¿o no? Primero, ¿hay algún texto donde diga que Jesús diezmó? No, no lo hay. ¿Hay algún texto donde Jesús haya diezmado? No lo hay. No lo hay.
Pero él dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Él se iba a mostrar como un siervo obediente y tenía que cumplir toda la ley, pero él no diezmó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo él pudo cumplir toda la ley y no haber diezmado? No hay ningún texto que diga que Jesús diezmó. Pero él dice en Mateo 5:17 que él no vino a abrogar la ley, sino que a cumplirla, por él mismo, no hablando de otras personas que tienen que seguir cumpliendo la ley, sino de él mismo. ¿Cómo es posible que tuviera que cumplir toda la ley y no diezmara? Dice Lili Pérez, tampoco dice que nunca diezmó. Sí, pero la regla fundamental de la palabra es lo que está escrito. No podemos especular de lo que no está escrito, Lili Pérez. ¿Diezmó o no diezmó Jesús? Dice Jaycee Danza, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ya dijimos que eso es tributo, amiga, no es diezmo. Jaycee Danza, para que se ponga a estudiar. ¿Diezmó o no diezmó Jesús? Entonces, ¿cómo cumplió la ley? ¿Cómo cumplió toda la ley? Esa pregunta me la hicieron el otro día, Un pastor enseñando, y yo di la respuesta, claramente, ¿por qué? Porque la sé. Un pastor enseñando en un discipulado sobre el diezmo. Te voy a dar el contexto de esto. Un pastor enseñando en discipulado que Jesucristo sí diezmó. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir toda la ley. Y efectivamente lo que dice Mateo 5:17. Pero yo le dije, y yo respondí a la pregunta. Yo le dije, en la ley también estaba estipulado que un pobre no diezmaba. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. En la ley también estaba estipulado que un pobre no diezmara. O sea que él cumplió toda la ley no diezmando. ¿Por qué? Porque él era pobre. Punto. Porque era pobre. Los fariseos se burlaban de él porque era un hijo de carpintero. Jesucristo no trabajaba. Jesucristo no trabajaba. Se burlaban de él porque era un hijo de carpintero. Y más encima Jesucristo mismo dice, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesucristo nunca diezmó porque era pobre. Porque por ahí hay algunos pastores que le andan diciendo al pueblo de Dios, usted tiene que diezmar porque Jesús diezmó. Mentirosos. Y efectivamente Jesucristo cumplió toda la ley. Toda la ley. Entonces, el error que también tenemos dentro del diezmo es cuando se enseña que se comienza a espiritualizar. Cuando te dicen, no hermano, ¿sabes qué? Mira, escúchame, el diezmo, yo te digo en el Señor hoy día, arriba, saba, lava, yaba, arriba, guala, guala, bala, bala, arriba, nima, jiba, siba, leva. El Señor me dice, el diezmo, hijo, el diezmo, hija, el diezmo es una revelación. El diezmo te dice el Señor en este momento, el diezmo te dice que es una revelación que Dios tiene que poner en tu corazón. Y arriba, saba, lava, yaba, usa la manga larga, usa la manga larga. Va. El Señor me dice que el diezmo tiene que Dios revelártelo y ahí tú vas a comprender, aleluya, que tienes que dar el diezmo porque el Señor te lo dice por revelación o quizás por un sueño. ¿Es cierto? Ese es cuando se espiritualiza el diezmo. Pero pastor, yo creo que la Biblia no enseña el diezmo. No, pero hijo, es por revelación. El Señor, pídele al Señor en tu corazón y hable tu corazón, porque el Señor te lo va a revelar en sueños, igual que al profeta Daniel. Y tú vas a recibir, amigo. Estoy hablando como musulmán.
Porque si no sale la Biblia que es para hoy, pero tú tienes que bendecir a Dios con tus diezmos. Hermano, reciben en tu corazón lo que yo te estoy diciendo aquí. Está hablando como gitano. Y rabaliba, siba, lava, ya va, ni va arriba, liga, que se leva, siba, liba. El Señor te dice, oye, hermanito, hermanita, Dios te dice, diezma, porque Dios te va a bendecir, diezma, hermanito, diezma.